Saludamos al doctor. Cuando no es en vivo pasa eso. Saludamos al doctor Rafael Ollarte, experto en Derecho Público, específicamente en los ámbitos constitucional, administrativo y electoral. Cada día tenemos una nueva sorpresa, fundamentalmente en el tema electoral y por decisiones del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo mira usted la situación? Bueno, en primer lugar, un placer estar con usted y con todos los amigos de Academia TV y de Antena 1 allá en la ciudad de Cuenca. Bueno, lo que está aconteciendo en el ámbito electoral es algo llamativo. En el caso de la candidatura de Álvaro Noboa, estamos viendo cómo el Consejo Electoral está aplicando la ley a rajatabla, como debería ser en todos los casos. Es decir, es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral habilitó a este movimiento Justicia Social para que inicie los procedimientos de democracia interna y presente eventualmente las candidaturas a las diferentes dignidades de elección popular. En principio eso habría ocurrido, pero pasa que cuando se presenta la candidatura de Álvaro Noboa, cosa que ya se había hecho antes de la desaparición del movimiento, el último día en que había la posibilidad de hacer la inscripción de las candidaturas, no se habría cumplido con el procedimiento de democracia interna. Es más, el Consejo Electoral lo que está diciendo es que lo que se permitiría es que se complete la democracia interna en aquellas provincias donde no se hubiese dado y no en todo las posibilidades de hacerlo en todas las circunscripciones electorales, incluyendo la circunscripción nacional. Como vemos, en el caso de la posible presentación de la candidatura de Álvaro Noboa, el Consejo Electoral, la mayoría, obra con mucha rigidez. Es cierto, la ley electoral así lo indica, artículos 104 y 105, número 3. Si es que no se cumplen los procedimientos de democracia interna, la candidatura, la lista debe ser rechazada sin posibilidad de subsanación. ¿Qué es lo que llama la atención? Que en otros dos casos, en cambio, la misma mayoría del mismo Consejo Electoral obra de un modo laxo, ¿no? Es decir, mire, la candidatura Arauz-Rabascal, ¿cómo se origina? De una fallida democracia interna del binomio Arauz-Correa. Es decir, Correa no acepta la nominación y como no acepta la nominación, no ha concluido el procedimiento de democracia interna. ¿Y qué dice el Consejo Electoral en ese caso? No se fija en eso, sino que se fija en la inhabilitación de Correa y dice, bueno, vuelvan a presentar las candidaturas y le reemplazan por Rabascal. Y en el caso del binomio de Yacu Pérez con la señora Cedeño, olvida el Consejo Electoral que en democracia interna la nominada no fue la señora Cedeño, sino la señora Marangoni. Y entonces el binomio no proviene de democracia interna y no hay problema. Y nos dijeron ahí, incluso la presidenta del Consejo Electoral nos dijo, mucha prosa ciertamente, de que se debía respetar el procedimiento democrático y que estas cosas no deben ser interpretadas de un modo tan riguroso y que se debe permitir la participación democrática. A la larga, no importa lo que dice la ley, dejemos que la gente elija. No sé para qué tengo tantas reglas si al final termino con eso. Pero bueno, ya Parte de lo extraño, doctor Ollarte, que usted ya lo ha señalado, son estos devaneos. Es decir, no se mide a todos con la misma vara o no se aplican los mismos criterios de una semana para otra o de un caso para otro. Y Ecuador tiene un panorama electoral complejo. A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, sí había en Ecuador un enfrentamiento, así lo dice la historia, básicamente entre tendencias liberales y conservadoras. Pero hoy vivimos una explosión de partidos, muchos de ellos ni siquiera con idearios claros, sin definiciones claras políticas. No hay tendencias fuertes, quizá con excepción de una o dos, pero en realidad lo que se fomenta es un poco la confusión entre el electorado. Daría la idea de que lo que se trata, entre otras cosas, es de atomizar el voto para favorecer posiblemente a ciertas candidaturas. tiene usted toda la razón, y con un agravante, porque claro, usted se ha referido de esa lucha decimonónica entre liberales y conservadores. Los conservadores que querían mantener ciertos, entre comillas, privilegios, conservadores que querían mantener el principio religioso, frente a unos señores liberales que querían la separación de la iglesia con el Estado, lo que se consigue en el siglo XX. Y luego la aparición de los socialismos, la diferencia tan notoria
entre la derecha liberal, la derecha conservadora, los partidos de corte socialista, socialistas democráticos, socialistas marxistas. Así también comenzamos nuestra democracia en el año 78. Sabíamos muy bien quiénes eran los señores socialdemócratas, quiénes eran los señores demócratas cristianos, quiénes eran los conservadores por aquí, los liberales por allá. Teníamos ciertamente unos partidos de corte populista, como el CFP, los teníamos, ¿no? Eso tampoco hay que negarlo. Pero hemos llegado a un momento en el que, como usted dice, el electorado no puede identificar ideología en los partidos y movimientos políticos que presentan la candidatura, ni por el nombre, ni por su ideario que no tienen. Es decir, cuando usted va y revisa la página del Consejo Electoral, ¿cuál es el famoso ideario del movimiento tal, del movimiento cual, del movimiento qué, del movimiento todos? Se va a dar cuenta que parecen unos copy and paste, unos corta y pega de otros movimientos, de otros partidos, de otras partes del mundo, en que nos dan unos programas de gobierno no ideologizados. Y eso nos va a complicar además, no solamente en el caso de las candidaturas presidenciales en los que la gente vota personalmente, es decir, hay gente que votará por Arauz, sea por Correa o por Arauz, hay gente que votará por Yacu Pérez y su señalamiento respecto de la naturaleza, antiminero y toda esta cuestión. Hay otros que votarán por Lasso, sea porque les gusta el perfil empresarial de Lasso o porque lisa y llanamente Lasso demostrará el anticorreísmo para bien o para mal. Es decir, algo podemos identificar ahí. Pero en las listas de asambleístas viene un gran problema porque hay que recordarle a la ciudadanía que el voto ya no es en lista abierta, sino en lista cerrada. Es decir, usted ya no va a poder elegir al futbolista de la lista A, al cantante de la lista B, al actor de la lista C o al no sé cuánto de la lista Z. No, ya no va a poder hacer eso. Va a tener que elegir un partido o movimiento. Es decir, usted va a tener que darle su voto a los señores de la Revolución Ciudadana, o a los señores de Creo, y socialcristianos, a los señores del movimiento Pachacutic, otros le darán a la Concertación, pero no vas a poder dividir la votación. Y en realidad, esos asambleístas, esos candidatos que están ahí, ¿responden a tu ideología? O te va a pasar como a veces ocurre. Tú dices, a ver, yo soy medio conservador, a mí no me gusta el aborto, pero te sale el asambleísta del movimiento Creo estando a favor de eso. Tú dices, chuta, yo he votado por este partido pensando que la cosa iba por otro lado. Es decir, ya no tienes esa identificación y eso es malo para el elector, pues. Ahora, también ya como elector, doctor Ollarte, pues cada ecuatoriano tenemos nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra concepción política. ¿Cómo cree usted que se van a decantar esas 15, 16 o 17 candidaturas? Algunas encuestas en las cuales muy poco podemos confiar como referentes de lo que realmente va a suceder, dan cuenta de que no más de 3 candidatos son quienes tienen opciones de crecer. Ahora, tomemos en cuenta que el tema de las encuestas, no es que las encuestas sean mentirosas o que las encuestas estén arregladas, no es así. Simplemente es muy temprano para poder hacer predicciones No solo eso, en este panorama tan complejo. el mundo ha cambiado. Y ya hace rato creo que los amigos de las empresas encuestadoras, no sé si tienen que modernizar o ver qué cosa está pasando, porque ¿por qué no me refiero a Ecuador? Hemos visto en otras naciones cómo falla la encuesta. Así es, Falla acabamos de verlo en brutalmente, los Estados Unidos, donde nuevamente se efectivamente. equivocaron. Por lo Y lo menos vimos ahora, lo ganó vimos la antes. tendencia que decía que iban a ganar, pero con muchísimas sorpresas en cuanto a los resultados. Y ya veremos, porque ahí hay unas revisiones que se están haciendo en virtud de las actuaciones del fiscal general de los Estados Unidos, de algunas cuestiones irregulares. Uno dice, bueno, si en Estados Unidos se dan irregularidades, ¿qué nos queda al resto? Pues a nosotros, tristes iberoamericanos, donde las alegaciones de fraude son tan comunes, que esto pase en Estados Unidos, ya uno dice, bueno, mejor dejemos de hacer elecciones nomás. Pero claro, o sea, los errores de los Estados, no solamente en los Estados Unidos, pero nosotros nos recordamos mucho del tema estadounidense, porque claro, en la anterior elección tenía que arrasar Hillary Clinton y termina ganando Trump. Y en esta tenía que arrasar Biden y termina ganando de una forma bastante aruñada, bastante aruñada. Algo está pasando o que la gente no está diciendo, porque claro, además ahora tienes tanta información por redes sociales, por esto y el otro, que antiguamente nosotros no teníamos, y además tienes tanto nivel de indecisión, el caso ecuatoriano, los niveles de decisión son muy grandes. Entonces, claro, el candidato se dirige hacia ese grupo de indecisos, incluso con fallas, porque a veces los candidatos no escuchan a sus consultores políticos,
Por ejemplo, el caso de Lazo, no sé, un discurso que más bien uno dice, pero no estás tratando de caerle bien a los que nunca van a votar por ti y te sale mal porque pierdes votos de los que en principio votarían por ti. Cierto que para Lazo ahora la salida del espectro electoral de Álvaro Noboa le vuelve, entre comillas, como a rescatar algo, pero no hay ninguna certeza de que Lazo pase a la segunda vuelta. Tampoco hay una certeza de que no lo haga. Es decir, tenemos muy pocas certezas en el Ecuador. No estamos teniendo, hasta ahora por lo menos, el outsider, ese candidato que sale de la nada y despunta. Porque claro, Arauz no es un outsider, es un candidato nuevo que la gente no conocía porque no tiene una historia política anterior, pero claro, viene amarrado ahí del gran titiritero Correa que le dice, este es el candidato que yo te pongo, tal como la otra vez puse a Lenín Moreno. Claro, Lenín Moreno por lo menos tenía alguna trayectoria como vicepresidente. Este personaje no la tiene. Yacu Pérez tampoco lo podemos calificar de outsider porque es una persona que ha estado muchísimos años en la política. Por último, ya fue prefecto. Allá calificarán los azuayos como lo hizo en la prefectura. Supongo que algo de eso también se verá en el resultado electoral. Lazo, un hombre que no ha tenido una carrera política, pero sí ha tenido candidaturas continuas y continuadas, tampoco lo podemos calificar de outsider. Y el resto como que no despunta, ¿no? El resto de candidatos, el expresidente del Barcelona, el señor Romero, el amigo de democracia, sí que fue ministro de Correa, se me olvidó el nombre, lamentablemente. Es decir, candidatos hay, tenemos 16 candidatos, el señor Sañay, que siempre presenta candidatura de alguna u otra forma, no sé si con el afán de ganar bueno, ¿qué será? Tantas veces candidato. El señor Montúfar, que de una elección no pasó. Entonces, sí estamos teniendo hartas candidaturas, pero también vemos a la gente que teniendo 16, 17 candidatos, ya veremos con cuántos terminaremos, no sabe para dónde ir. Además de esto, doctor Ollarte, está el Consejo Nacional Electoral. ¿Confía usted en este organismo? Bueno, en México, en los años de la dictadura del PRI, la dictadura perfecta, le decían en México, porque claro, no tenías una dictadura al estilo sudamericano, sino que tenías un partido que aglutinaba el poder y nosotros nos repartimos. Entonces, por eso no tienen reelección también, pues. Yo soy presidente 6 años y el siguiente sexenio te toca a ti y se ponen en la cola, los importantes se ponían en la cola, a ver quién llegaba y a quién les llegaba el dedazo. Esa era la dictadura perfecta y ella se decía, no, si el que elige no es el que vota, sino el que cuenta los votos. Era la dictadura perfecta. Entonces, el PRI siempre ganaba las elecciones. Incluso ya se llegó un momento de aburrimiento en México en el que ni siquiera habían serios partidos de oposición y el PRI tuvo que crear un partido opositor que era el Partido del Trabajo. Tuvieron que crearlo, porque claro, siempre necesitas una oposición. Ahora, cierto es que lo que pasa en Ecuador es que nuestro Consejo Electoral no nos da confianza, no nos da ninguna certeza. Vea que, a diferencia de los Estados Unidos, nosotros tenemos un órgano electoral, un consejo electoral, que debe realizar los escrutinios definitivos, lo que no existe en los Estados Unidos. Si ustedes confían en ese consejo electoral de que le van a contar mal, o de que van a haber apagones, como ha pasado en nuestros países, en Bolivia, en el Perú, en los tiempos del Fujimorismo, en que viene un apagón y a las 2 horas se le voltea el resultado. Cierto es que eso da desconfianza. Bien, vayamos en la parte final, doctor Ollarte, a lo que usted ya ha mencionado, que a veces nos sirve como consuelo a los ecuatorianos ver que no solamente nosotros tenemos problemas con nuestra democracia, y allí está una de las democracias más antiguas del mundo, más sólidas. Los norteamericanos hablando de golpes de Estado, pues así lo califican mucho ya a las intenciones expuestas verbalmente, por lo menos, y ya en algunos juzgados por Donald Trump. Mi criterio no es el importante, pero yo creo todavía en la institucionalidad de ese país y que prevalecerá lo que se ha dicho en las urnas, que sumando los defectos que puedan haber, creo que reflejan el sentir de los norteamericanos. Vamos a ver, estamos siguiendo muy de cerca esas elecciones. En todo caso, Donald Trump ha empezado ya con algunos procesos legales, con el apoyo, como usted lo ha señalado, del fiscal norteamericano. Mi previsión es de que este tema se irá apagando posiblemente dentro de esta misma semana, pero escuchemos el suyo, que es mucho más importante. No es común que en los Estados Unidos uno tenga esto,
pero tampoco es que nunca ha ocurrido. No, no, sí ha pasado en los Estados Unidos elecciones muy discutibles. Vea, no es la primera vez tampoco que ocurre que quien pierde la elección popular gana la elección en consejo electoral, en el colegio electoral, porque usted no tiene una elección en Estados Unidos, usted tiene 50 elecciones en los Estados Unidos, son elecciones por estado, usted tiene 50 elecciones por separado y usted va viendo a quién ha elegido presidente cada estado por separado y según su tamaño y población asigna un número equivalente a los números de senadores y de representantes o diputados, como llamaríamos nosotros en Ecuador, de electores. Y como le digo, en Grover Cleveland, Benjamin Harris, el caso de Al Gore con Bush, es decir, ya han habido 3 elecciones en el que quien gana no ganó la popular, sino que ganó en el Consejo Electoral. Y recordemos también que el tema de la elección del 2000 entre George W. Bush y Al Gore, que era el ungido, también llegó a tribunales. Es decir, no es la primera vez que esta cosa llega a tribunales. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, tradicionalmente, las elecciones han sido, por así decirlo, poco importantes para los estadounidenses. Es decir, los niveles de participación no son tan altos como en Iberoamérica, el sufragio además es facultativo. Y claro, las cosas no cambian mucho, es decir, si en Estados Unidos gana el uno o gana el otro, más nos pega a nosotros. Y por eso es que nosotros, los iberoamericanos especialmente, también el resto del mundo, miran con tanta atención la elección gringa, porque la elección gringuita, claro, tiene más trascendencia fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. Uno está diciendo, a ver, si gana Biden, seguiremos con los tratados de libre comercio con Ecuador, o si gana Trump, ¿cuál será su relación con los gobiernos de Bolivia y de Venezuela? Es decir, a nosotros nos preocupa más la elección gringa que a los gringos. Por eso ha sido muy llamativo que esta elección estadounidense haya sido tan polarizada, tal vez por el carácter de Trump. Pero ha roto también récords de participación en esta ocasión. Efectivamente, por esa razón. Es decir, ha sido una elección bastante rara, porque el estadounidense que no es tan bueno para participar en elecciones, en esta sí ha participado, tal vez porque el presidente de los Estados Unidos polarizó mucho esta cuestión. Encima el tema de la pandemia y todo esto. Además, los medios de comunicación estadounidense, que siempre han tenido pues una tendencia, lo cual no está mal, pero claro, ya no es un pecado para los medios tomar partido, así sí, es. pero sí se ha exacerbado, es decir, verle, o sea, una cosa es ver Fox incluso no fue tan descarada como lo fue CNN, por ejemplo. CNN era una cosa terrible. Uno decía, bueno, está bien que tengas tu tendencia, pero una cosa es que tengas tendencia y otra cosa es que seas tendencioso. Entonces, todas estas cosas han sido bastante raras en la elección estadounidense. Todavía no está dicho. No creamos que con el sistema estadounidense la cosa se va a quedar ahí. Todavía tenemos hasta enero. Y si el día de mañana, como ya se ha dicho, se están descubriendo cosas raras, que por ejemplo había una cosa que me llamó poderosamente la atención. Yo pensaba que era una fake news. Es decir, una de estas noticias falsas que circulan, de los famosos 139,000 y pico de votos por correo y que todos eran para Biden. Yo dije, eso debe ser una mentira, porque eso estadísticamente es imposible. Es decir, tú no puedes tener 139,832 votos por correo y que todos sean para Biden y ninguno, o sea, ni por equivocación un voto para el otro, bastante raro. Entonces, esas cosas ciertamente también han sido aprovechadas por algunos republicanos. Ahora, tome en cuenta también que, como suele ocurrir, no es que todo el partido republicano está por Trump. Se puede ver a George W. Bush, que ha hecho unas declaraciones un poco como, bueno, dejemos esta cosa por ahí. No todos piensan igual, lo que usted puede ver en Bolivia. Arce no va a recibir a Morales. No todos en el MAS quieren a Morales, porque alguien dice, ¿cómo es que en Bolivia Arce Catacora, porque hay que distinguir a Luis Arce Catacora de Luis Arce Gómez? Pues recordemos a Luis Arce Gómez, que era el ministro de gobierno de García Mesa, el que decía que había que llevar el testamento bajo el brazo si usted hacía oposición al gobierno dictatorial. Entonces Arce Catacora se desmarca de Morales, incluso mucha gente en Bolivia, dice, del MAS decían, bueno, es que ya Morales, esta cosa de querer quedarse, tampoco estaban muy contentos. Esto pasa en todas las naciones. Ya vamos a verlo en las elecciones ecuatorianas también. Hay gente que votará por uno u otro candidato, no por razones positivas, sino por razones negativas. Es decir, yo voy a darle mi voto a tal, porque bueno, entre el resto y prefiero quedarme con este. Veamos cómo nos va a nosotros, ¿no? Gracias, doctor Oyarte. Siempre un placer.
Declaraciones del doctor Rafael Ollarte, él es un experto en Derecho Público y Constitucional.